¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de Tiempo de Inversión TV. Hoy miramos con perspectiva al mercado de la renta fija. Lo hacemos con una de las grandes referencias en nuestro país. Es director de inversiones de Finaccess Value. David Ardura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Tiempo de Inversión. Muchas gracias, Manuel. Un placer saludarte. Bueno, Donald Trump está moviendo, en fin, los mercados de una manera que no podríamos haber sospechado inicialmente. Todo ha cambiado. ¿Cuál es el escenario que manejáis en estos momentos desde Financial Value para este mercado, el mercado de la renta fija? Bueno, vamos a ver, es que lo has dicho muy bien. La variable de incertidumbre viene por el lado de Trump, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el mercado de renta fija básicamente se mueve por un entorno de bajadas de tipos, tanto en Estados Unidos como en Europa, que a veces se nos olvida. Y digo a veces porque desde las elecciones americanas, desde que salió Donald Trump, hemos descontado un escenario de reflación, es decir, un escenario en el que inflación y crecimiento van al alza porque Trump iba a ser muy promercado, iba a ser un tecnócrata, bueno, descontamos el mejor de los escenarios, un repunte del crecimiento de la inflación. Luego, a partir de más o menos mitad de enero, hemos empezado a descontar un escenario que tiene más que ver con la estanflación que con la reflación, es decir, una inflación que se resiste a bajar, pero empezamos a preocuparnos los largos plazos, por el crecimiento a largo plazo y demás. Y en estos últimos 2 o 3 días hemos empezado a tener noticias, pues el otro día conocimos el indicador de la Fed de Atlanta, que apuntaba a una recesión en los próximos meses. Hemos conocido los PMIs en Estados Unidos, que también eran o han sido bastante por debajo de lo esperado, sobre todo en la parte de nuevos pedidos y demás. Y ya empezamos a hablar de una recesión. Es decir, fíjate cómo ha cambiado todo en 3 meses, que hemos descontado reflación, hemos descontado esta inflación y hemos empezado a descontar o a hablar de una recesión. Y la realidad es que posiblemente esté en el punto medio, es decir, yo creo que tenemos, cuando tienes toda esa volatilidad de expectativas y esa volatilidad se acaba transmitiendo a los mercados de renta fija, pues lo que hay que hacer es dirigirse a la Fed y ver qué nos dijo la Fed en diciembre del año pasado. Y en diciembre del año pasado la Fed nos dijo que en 2025 iba a haber 2 bajadas. Veremos ahora qué nos dice en marzo, a lo mejor son 3, a lo mejor son 2, no lo sabemos. Pero creo que ese punto de anclaje de referencia, cuando hay tanta volatilidad en las expectativas, siempre está bien, siempre está bien. Piensa que el mercado ha pasado de descontar prácticamente ninguna bajada al principio de año a descontar 3 ahora mismo. Es decir, esa volatilidad es un poco lo que nos puede llevar a confusión. Yo creo que hay que escuchar también lo que dice la Fed. Y en el caso de Europa, las cosas parecen como más claras porque el crecimiento sigue siendo muy débil, porque la senda de las bajadas de tipos está como más marcada. Vamos a tener por lo menos 3 más de aquí a final de año. Y es verdad que estamos viendo revisiones a la baja del crecimiento de una manera continuada para 2025, con la excepción, por ejemplo, de España, la honorable excepción de nuestro país. Pero sí que es verdad que el camino parece mucho más marcado. Pero incluso en este camino tan marcado puede haber volatilidad. Y lo vimos ayer que tuvimos una jornada de renta fija bastante movida y bastante negativa, porque empezamos a hablar de paquetes de gasto público, hay que estimular el presupuesto en defensa, hoy ha salido von der Leyen también hablando de eso. ¿Y eso qué significa? Pues significa que hay que gastar más. Y gastar más hay que pagarlo de alguna manera. Y hay 3 vías. Una es más impuestos, que no sé si nos cabe un impuesto más aquí en la zona euro. Espero que no. Hay que hacerlo también, pues recortar de otros lados, pero un político nunca va a recortar o siempre va a intentar no recortar. Y la tercera vía, que es la más factible, es que sea más deuda, que relajemos un poco los déficits fiscales y que a partir de ahí emitamos más deuda y financiemos de aquella manera ese gasto de mayor gasto en defensa. Y esa mayor deuda también te implica que estructuralmente los tipos pueden ser más altos. Entonces, también vas a tener volatilidad. Pero, como digo, ante esta volatilidad, estas expectativas, todo esto, pues yo creo que hay que centrarse un poquito en las certidumbres, ¿no? Y ahí yo creo que las dos ¿Dónde están? certidumbres ¿Dónde son... están? ¿Dónde están, David? Las certidumbres, ¿dónde están? Bueno, yo creo que, como te comentaba, vienen por parte de los bancos centrales, de ese mensaje que nos van a ir marcando. Y luego en renta fija hay una parte que también nos ancla bastante, que es decir, oye, si yo compro un bono a 3 años con una rentabilidad X y sé que
que voy a permanecer ahí hasta el vencimiento, pues eso es una certidumbre. Salvo que el bono te deje de pagar, si estamos hablando de un bono corporativo o de un bono de gobierno, esperemos que no, pero sabes que tienes esa certeza de la rentabilidad que vas a conseguir al vencimiento. Entonces yo creo que ahora mismo en renta fija, sobre todo en Europa, en investment grade, en renta fija corporativa, hay muchas de estas certidumbres, ¿no? A lo mejor no tanto en high yield, donde los diferenciales son más estrechos y quizás se suman más riesgos, pero en la parte de investment grade, duraciones 3, 5 años, yo creo que eso es un punto de certidumbre bastante importante. Esas serían algunas de las oportunidades que estáis viendo en este escenario, un escenario, insisto, como dice David Ardura, cambiante constantemente, porque aunque sea renta fija, nunca quiere decir que el escenario vaya a ser tranquilo y claro, ¿no? Sí, efectivamente. La renta fija es la menos fija de todas las rentas. Entonces, tiene muchísima volatilidad respecto a su media. Evidentemente, no es la misma volatilidad que puede tener la bolsa, pero respecto a su media tiene unas oscilaciones importantes. Y yo creo que las oportunidades hay que buscarlas también en esa volatilidad. Es decir, cuando te ponía el ejemplo antes de que nosotros pensamos que es un escenario en el que las bajadas de tipos siguen estando encima de la mesa, pues cuando tienes esos repuntes de tipos, cuando el mercado se pone muy negativo sobre esas bajadas de tipos, pues creo que ahí se te abre una oportunidad para coger un poquito más de duración, para coger plazos un poquito más largos. Eh, la renta fija corporativa, pues algo parecido. La renta fija corporativa, al final, ahora mismo ya las curvas tienen pendiente, que esto es algo que el año pasado, por ejemplo, no pasaba o pasaba muy poco, las curvas estaban muy planas, con lo cual al final te pagaban lo mismo en comprar un bono de 7 años que comprar un bono de 8. No había incentivo para comprar más a largo plazo. Ahora las curvas ya tienen pendiente, unas más que otras. Italia tiene más pendiente que Alemania, por ejemplo. La curva corporativa tiene más pendiente que la curva alemana también. Bueno, pues ese incentivo dependiente de decir, oye, si yo invierto a 7 años voy a obtener más rentabilidad que si invierto a 6, que debería ser algo bastante evidente, pero no siempre lo es, pues creo que también es una oportunidad, ¿no? Y nosotros la oportunidad, sinceramente, pues la vemos en la parte de renta fija corporativa, tanto en financieros como en corporativos. En financieros hay que tener en cuenta que un banco de hoy no tiene nada que ver con un banco de hace 15 años, con lo cual invertir en deuda subordinada, invertir en AT1s, en COCOs, creo que tiene bastante sentido, sobre todo en los bancos buenos, los emisores de calidad. Y en la parte de corporativos igual, en la parte de corporativos pensamos que invertir un poco a largo plazo, esos 3 5 años que te hablaba, ahora que los tipos están bajando, pues también tiene bastante sentido. Mm. En dólares, en euros, ahí donde estáis viendo mayor volatilidad y dónde estáis posicionándoos. Nosotros en las carteras normalmente en euros. Algo tenemos en dólar. Lo que pasa es que en dólar aquí hay un factor que hablábamos al principio que le añade todavía más volatilidad. Es decir, al final esas políticas un poco erráticas o esos anuncios de guerra comercial de un día para otro, cambiando un poco la magnitud de todo eso afecta muchísimo a la divisa. Entonces, para nosotros ahora mismo es muy difícil ni siquiera anticipar dónde puede situarse el dólar. Con lo cual es un riesgo que no queremos vivir o no queremos sufrir en nuestras carteras, salvo en cosas a muy cortito plazo donde la volatilidad del dólar pues es mucho menor, pero o te influye mucho menos. Pero para nosotros ahí sí que nos preferimos la renta fija corporativa en euros. ¿Habéis hecho muchos cambios en cartera en estos últimos meses? En lo que llevamos de este ejercicio 2025, debido a esa volatilidad, la llegada de Trump en fin, todos los cambios que se están produciendo. Pues no muchos, la verdad. No por lo que te comentaba al principio, porque yo creo que cuando tienes un factor de incertidumbre tan grande como Trump, intentar seguirle el ritmo es muy complicado. Es muy complicado y además normalmente te vas a equivocar. Entonces, para nosotros es, como te decía antes, tenemos un escenario claro en nuestra cabeza que puede ser acertado o no, no lo sabemos, pero es nuestro escenario, que es el de esas bajadas de tipos. A partir de ahí, la volatilidad para nosotros es un apoyo en el sentido de que si el mercado se va a descontar algo muy fuera de ese escenario que nos van marcando los bancos centrales, en un sentido o en otro, pues o es una compra o es una venta, pero no hay grandes cambios en las carteras. Seguimos pensando que es un año para estar en renta fija, que las rentabilidades de partida te acompañan, que el entorno de bajadas de tipos te acompaña y a partir de ahí
pues intentar gestionar o aislarte de la volatilidad en la medida de lo posible. Ahora te pregunto, ¿qué es lo que más pesa en vuestra cartera en renta fija y el posicionamiento que estáis teniendo a fecha de hoy? Pero los aranceles de imponerse definitivamente pueden generar mayor volatilidad en renta fija. Sí, indudablemente, indudablemente. Al final, los aranceles, por definición, un arancel es inflacionario. Entonces, Es un el impuesto primer- más. es un impuesto más, eso es. Y el primer efecto que te viene a la cabeza es que pues, si vamos a tener más inflación, va a ser más difícil bajar los tipos. Y es un efecto real. Es un efecto real. Pero luego un arancel tiene derivadas que quizás no se contemplan tanto en un primer momento. Y la derivada más evidente y más importante es en la parte de crecimiento. Es decir, alguien tiene que pagar ese arancel, como bien dices, es un impuesto. Alguien lo tiene que pagar. Lo tiene que pagar las compañías mediante sus márgenes, lo paga el usuario final, lo paga el cliente. Eh, ¿Qué tipo de arancel a qué tipo de producto? No es lo mismo un producto de primera necesidad en la que sí o sí vas a tener que consumirlo, con lo cual al final eso es inflacionario, pero a lo mejor no te afecta tanto a tu cifra de ventas o al crecimiento, por decirlo de alguna manera, pero si es un bien de consumo discrecional, y estoy pensando pues a lo mejor en algo de lo que se puede prescindir, por ejemplo un coche, por aterrizarlo, ¿no? Pues si mi coche me va a costar un 25% más, pues a lo mejor arreglo el que tengo o pospongo la compra o directamente la anulo. Bueno, pues ahí, por ahí es por donde te afecta el crecimiento. Entonces, los aranceles, pensar que el arancel es un único golpe al mercado y que a partir de ahí todo sigue igual. Los aranceles tienen múltiples derivadas y, y al final lo peor de todo esto es que este señor se ha encontrado con una economía que no iba mal. La economía americana, hace unos meses estábamos hablando de una economía con crecimientos del 3% y pleno empleo. Y con una inflación que es verdad que estaba alta, pero que tampoco estaba desbocada y con cierta tendencia a la baja, con lo cual tampoco hay una necesidad de trastocar muchas cosas para que las cosas sigan yendo bien, pero parece ser que está yendo por otra vía. Y como te decía, pues yo creo que son cosas que tenemos que tener en cuenta, sobre todo cuando se implementan. No tanto el especular si va a subir los aranceles, si va a ser un 25, si va a ser un 10, porque eso no nos lleva a nada, pero una vez que están puestos, analizar las consecuencias de esto, porque eso sí que tiene eso sí que puede afectar las estrategias que tenemos ahora mismo en la cabeza. ¿Cuál es la propuesta en renta fija de Finaccess Value y qué hay, sobre todo, qué es lo que más pesa en la cartera? Pues mira, dependiendo, tenemos como dos carteras. Tenemos una cartera que es más para fondos mixtos y carteras de renta fija propiamente dichas, donde ahí sí que tenemos un poquito más de margen de duraciones. Ahora estamos con duraciones de en torno a 3 años, con básicamente prácticamente el 75-80% de la cartera en renta fija corporativa, con una renta fija corporativa donde lo que más pesa es el investment grade. Tenemos posiciones de high yield, pero muy pequeñas y en plazos muy, muy cortos. Y en la parte de high yield, perdón, la parte de investment grade, como te comentaba, lo dividimos entre corporativos y financieros. Los corporativos, porque seguimos viendo que los diferenciales en Europa todavía son lo suficientemente amplios como para que no nos preocupe que tengamos un repunte fuerte de los diferenciales, aunque puede darse, pero no nos preocupa tanto. Y en la parte de financieros, por lo que te comentaba antes, porque yo creo que en emisores de calidad, el excedente de rentabilidad que te paga un financiero sobre un corporativo es muy interesante. Y además, al ser bancos que son con unos niveles de capital elevados, como te comentaba antes, pues eso nos permite ir por toda la estructura de capital, no solo la deuda senior, sino que también pues tenemos deuda subordinada en cartera, tenemos AT1, tenemos cocos que al final son instrumentos que se colocan un poco con un pie en ambos mundos, ¿no? Entre la deuda y el equity, pero sí que es verdad que son activos que para nosotros son muy rentables, que te ofrecen un diferencial de rentabilidad muy interesante y en un entorno que todavía es muy beneficioso para los bancos, pensando un poco en esa pata del equity. Y en las carteras de los fondos a corto plazo, donde tenemos ahí menos margen de maniobra en cuanto a la duración, pero sí que pensamos que también es un año bueno para un producto como este. Y es un año bueno porque nuestro producto Financias Renta Fija a corto plazo invierte entre 0 y 1 año. Ahora mismo está a 6 meses de duración. Y es un mix, digamos, dentro del fondo entre pagarés y renta fija corporativa.
y este mix de pagares y renta fija corporativa ahora mismo te da un diferencial de 80 puntos básicos sobre la letra de 6 meses. Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que en un producto que es fiscalmente mucho más eficiente que tener una letra o que tener un depósito, pues estás dando 85 puntos básicos más que ese activo de referencia. Que cuando tienes los tipos al 4%, que des 85 puntos básicos más, pues está bien, pero tampoco te cambia mucho la película. Entre dar un 3,5 o dar un 4,30, pues tampoco es que nos cambie mucho, aunque es interesante, evidentemente, pero en un entorno en el que los tipos van bajando, si esos tipos se van al 1, al 1,5, pues el dar 80 o 90 puntos básicos por encima de ese 1,5 o de ese 1%, estás dando prácticamente el doble de rentabilidad, ¿no? Con lo que yo creo que ahí, en ese sentido, pues bueno, el fondo es muy oportuno para el momento que estamos viviendo, y siempre teniendo en cuenta que es un fondo con una volatilidad que se mueve entre un 0,10 y un 0,12%. Es una volatilidad monetaria, prácticamente no hay volatilidad, ¿no? Y en un mundo tan volátil, el tener también en cartera una parte en este tipo de productos, pues también tiene bastante sentido. Para un inversor en renta fija que huye en la medida de lo posible del riesgo, ¿cuál sería, para finalizar, el mensaje en este escenario, David Ardura? Bueno, pues es buena, es buena pregunta. Un inversor que huye del riesgo en un escenario como este debería ser extremadamente conservador, eso es muy evidente. Y, y ese inversor que no está, o que está con un pie en el ahorrador, pues debería hacer una mezcla, en mi opinión, entre varios productos, ¿no? Debería tener una base importante de ese tipo de fondos como finanzas de renta fija a corto plazo, en el que tienes muy poca volatilidad y una rentabilidad relativamente cierta. Y a partir de ahí ir añadiendo posiciones que sean un poquito, o que complementen un poco esa rentabilidad que le va a generar un fondo monetario, un fondo de renta fija a corto plazo. Pensamos que es un escenario también bueno para tener esas posiciones de renta fija un poco más largas, un escenario de bajadas de tipos, sabiendo que vas a tener volatilidad, que te va a afectar, pero complementar esa posición más conservadora pues con fondos mixtos o con fondos que invierten a 3 5 años, yo creo que tiene bastante sentido. Pues vamos a estar pendientes de las decisiones y de los comentarios de la Reserva Federal este mes de marzo, principalmente, pero también del Banco Central Europeo, y de cuáles son las políticas monetarias que van implementando en este nuevo escenario tras la toma de posesión de Donald Trump al frente de la presidencia de Estados Unidos, y la evolución del mercado de renta fija se le iremos contando a lo largo de los próximos meses con David Ardura, director de inversiones de Finaccess Value. David, un verdadero placer. Gracias por atender la llamada de Tiempo de Inversión y buena jornada en la medida de lo posible. Muchísimas gracias, Manuel. El placer es mío. Un Gracias. abrazo.